a Dios, gracias a ustedes, gracias la oportunidad que nos ha brindado para poder compartir su palabra. Le damos gracias porque nos ha cuidado, nos ha guardado en el transcurso de estos días y nos permite una vez más poder ser participante de su palabra como un envase por el medio del cual Él pueda exaltar y glorificar su nombre y dar esperanza a aquellos que están en la oscuridad, en las limitaciones de la provisión espiritual, y física, mental o emocional. Realmente al uno compartir, eso le permite crecer, eso le permite avanzar, eso le permite parecerse, asemejarse un poco más a Dios, porque el Señor es lo máximo en servir. Él al venir aquí a esta tierra, Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Así que estamos en cada momento en la disposición para servir y servir bajo la dirección de Dios es vivir. El que nos vive para servir, dice, no sirve para vivir. En esta oportunidad vamos a elevar a una oración al Señor. Santo, eterno, bendito y compasivo, misericordioso Padre que estás en los altos cielos. Alabado y bendecido y ensalzado sea tu nombre para siempre. Agradecido estamos de ti por tu amor, tu cuidado, tu compañía, tu protección, tus provisiones, por tus promesas. Gracias por la oportunidad que me ha dado para compartir con tus hijos, para llevarle tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que obre e intervenga para abrir el entendimiento, dar la fe que se aferra de tu promesa y el poder para vencer cada circunstancia. Conforme a tu voluntad, perdona nuestros pecados, perdona lo que nos ofenden y permítenos siempre un sitio a tu lado. Bendice, fortalece y guarda a este grupo como la niña de tu ojo, para que sea un aliento, un oasis en medio del desierto de este mundo. Conforme a tu voluntad, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces nosotros hemos estado haciendo las reflexiones con respecto a estos días. Hemos hablado acerca de lo que tiene que ver cómo administrar el tiempo y la efectividad de poder una persona salvarse motivado a cómo utiliza el tiempo. Eh, Además, hemos estado hablando acerca del amor y eh, en este momento vamos a hablar acerca de la oración. La fe y la oración se parecen mucho, pero no es lo mismo fe y no es lo mismo oración. Cuando uno habla de fe, casi habla siempre de oración, pero la fe es una cosa y la oración es otra. Eh, la fe es aquello que cree y se aferra de lo que cree, pero la oración es aquello que desarrolla lo que ha consentido la fe. Cuando una persona dice que tiene fe, uno conoce la clase de fe que tiene la persona cuando él comienza a hablar acerca de esa fe. Entonces, la oración es la que da a luz
las clases de fe que una persona tiene. Y cada fe necesita ser disciplinada. Y por encima de ser disciplinada, en las palabras de Dios, es la que nos alumbra, la que nos disciplina, la que nos da a conocer cuál es la forma más adecuada para tener una fe saludable, una fe que salve. Entonces, en un momento dado, Jesús estaba orando y los discípulos entonces observaron a Jesús. Y cuando observaron a Jesús, notaron que Jesús oraba de una forma distinta a lo que ellos estaban acostumbrados. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y verso 9, entonces aquí el Señor da a conocer acerca de estos detalles, ya que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Tal parecería que ellos nunca habían orado tan efectivamente, tan naturalmente, y en ese sentido notaron que lo que ellos estaban haciendo no era lo más esencial. Entonces Jesús dio a conocer la oración modelo que nos da a conocer acerca de tomar en consideración como base la relación del equilibrio del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo. La gran solemnidad que tiene que tener el que va a adorar acerca de la distancia, la solemnidad ante el cual se va a comunicar. Entonces, el Padre y sus hijos, el Padre y sus hijos, la responsabilidad con el reino del cielo y con el reino de la tierra. Eh, Cuán esencial es que entendamos que Dios tiene el control, que Dios tiene su reino, Dios tiene su esencia de poder en el cielo y además en la tierra. Aunque nosotros nos parezca que las cosas están manga por hombro, como dice un refrán, aunque nosotros nos parezca que la tierra está todo volteada, realmente por encima de todas esas cosas, el Señor tiene el control y Él sabe el fin desde el principio, aunque a veces a nosotros nos parezca que todo está oscuro y confundido y desordenado, es como en la oscuridad que nuestra limitación es nuestra capacidad no puede ver a través de la oscuridad de la noche, pero para Dios la oscuridad es como la luz. La oscuridad es como la luz y en el reino de los cielos y con el reino de la tierra, en cada uno de los gobernantes, el Señor da a conocer, Él es el quita reyes y pone reyes. El adorador, el que se va a comunicar con Dios, tiene que tomar en cuenta acerca del control que tiene Dios por encima de todas las autoridades, porque esto le va a dar más paz, más claridad, esto le va a dar mejor entendimiento para entender las clases de actitud, las clases de palabras, la clase de disciplina y la clase de reverencia que debe de tener delante de Dios. ¿Con qué espíritu uno se arrodilla ante Dios? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué humildad? ¿Con qué agradecimiento? Entonces, todo esto depende acerca de uno saber la gran solemnidad del gran poder de Dios, como nos dice
Jehová estaba aquí, como dijo Jacob, y yo no lo sabía. Entonces, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa santo es. Entonces, al orar tenemos que tomar en cuenta que debemos promocionar la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Entonces, al orar tenemos que entender la promoción también del reino de los cielos. Al nosotros orar no podemos perder de vista de que el Señor ha prometido su regreso y además, al orar, debemos de tener claro que debemos de trabajar con la claridad y la determinación de su regreso también. Orar por nuestras necesidades, pero también tener el equilibrio de que estamos aquí en esta vida para ser medio y promotores del reino de los cielos que está por encima de todas las demás cosas. Entonces, mantener en alto su voluntad en todos nuestros planes, en todo nuestro compromiso. El ejemplo del cielo implementado en la tierra. Esta es una de las partes en la cual debemos de tomar en consideración. Sea hecha tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Es decir, el plan del cielo debe comenzar a implementarse, si no en todos, en mi vida personal. Debo de pedirle a Dios que Él sea que guíe, que Él sea que controle, que Él sea que administre mi voluntad. Entonces, trabajar por el pan físico con la visión y la claridad de que Dios es el proveedor. A veces puede haber discusiones con respecto al proveedor de personas que dicen, aquí tú no has traído el pan, tú tienes que dar más para el pan, pero perdemos a veces de vista que debemos de orar al Padre Celestial, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Cuando nosotros pedimos a alguien, ¿estamos mirando a ese alguien o estamos mirando quién está detrás de ese alguien? ¿Quién es el proveedor que le da la capacidad, la habilidad, la sabiduría, el entendimiento? Entonces, en este sentido, en el modelo de la oración, Jesús también nos dice en el libro de Mateo capítulo 6 acerca de las provisiones. Acerca de las provisiones, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. El Señor no trata de enseñarle a los discípulos de que estén apurados, de que estén presionados para una provisión grande de pan, sino que el Señor mal especifica que le dé el pan de ese día. Como el Señor dice, basta cada día su afán. Entonces, porque la gran eficiencia, la gran capacidad, el éxito de la persona no está en tener grandes provisiones, sino es cómo administrar eficazmente lo que tiene. Entonces, porque a veces puede ser que las grandes provisiones le incapacite saber cómo administrar con la capacidad y el equilibrio lo que él tiene, que se envuelva tanto no en Dios, sino en lo que Dios le dio. Entonces, por eso el Señor quiere que comencemos a administrar primeramente lo poco, porque el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Entonces, para cada uno de los detalles en la vida, nosotros necesitamos ser capacitados, aprender e instruirnos en ese sentido. Dios le dio una capacidad al ser humano muy amplia, completamente muy amplia. Y en nosotros los seres humanos, por falta de educación, por falta de entendimiento, por falta de claridad, entonces estamos
muy reducido y limitado a la realidad de Dios en la cual Él nos ha dado. Porque Adán y Eva tenían la administración de todo el mundo, tenían la riqueza de todo el mundo, pero el ser humano por medio del pecado necesita ser disciplinado y enseñado, porque a veces con poca cosa se enreda y se olvida de la visión de quién es que debe poner por encima de todo, que es a Dios. En ese sentido, el modelo de oración nos da a conocer acerca de cada uno de esos detalles en consideración. Aceptar y entender la dependencia de que el pan es Dios que nos lo da. Dice, el verdadero pan que descendió del cielo no fue lo que recibieron en el desierto el pueblo de Israel, sino que es Jesús. Ese es el pan que nosotros necesitamos y que Él es el que nos da la base, además del perdón, lo que es la elaboración en el reino de Dios del perdón es Dios. Dios nos da el perdón y una vez que nos dé el perdón, nosotros entonces damos el perdón a lo demás. De lo dado de tu mano, de eso te damos. Y, y luego nosotros le brindamos a nuestro semejante en lo que es el perdón. Orar, eh, orar Orar por no caer, orar por no caer en tentación. El Señor nos invita a cada uno de nosotros que entendamos nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad ante el enemigo. Necesitamos un aliado que nos sostenga, nos fortalezca, nos guíe por medio del Espíritu Santo, por las palabras, para poder enfrentar la tentación y no caer. El Señor dice, velad y orad para que no entre en mala tentación. Eso nos dice la oración modelo. Entonces, orar por la liberación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dar por sentado que del Señor es el reino. Él es que tiene reino. Es un reino no de hoy, no de mañana, es un reino para siempre. Entonces, ese conocimiento, esa claridad de tener fe y confianza y aceptación, eso da paz, eso da salud, da seguridad, da dirección. Dar por sentado que del Señor es el poder, su poder trasciende el tiempo, su poder trasciende el espacio. Cuando a alguien le toque orar, tener en cuidado que estén los que se van a arrodillar. A veces hay personas que dicen vamos a orar y en la iglesia antes que la persona se arrodille, ya entonces la persona comienzan a orar, comienzan a orar. Y en ese sentido es bueno y prudente que podamos esperar a que cada uno esté arrodillado por lo menos. Además, la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. En lo que se refiere a la oración es el medio en el cual el ser humano utiliza lo que Dios no utiliza por su propia decisión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la virtud, el privilegio de lo que llamamos libre albedrío. El libre albedrío es que el ser humano puede tomar la decisión personalmente de su vida, lo que él quiere, lo que él decida, lo que él quiera aspirar. Entonces Dios le dio esa libertad al ser humano y Dios
que nos da la vida, nos sostiene, nos guarda. Entonces, por encima de todas esas cosas, Dios respeta lo que es la libertad humana. El Señor no nos viola ese libre albedrío. Él no interviene en nuestra vida para tomarnos y hacer de nosotros lo que Dios le parezca. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Ese Dios de amor es un Dios de respeto, es un Dios de cortesía, es un Dios de amabilidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona comienza a orar y cuando abre su boca, cuando abre su corazón, lo que le da la oportunidad de unir la voluntad humana con la voluntad divina? Y cuando le damos el consentimiento a Dios de que Él obre en nuestra vida, que tome el control de nuestra vida, entonces el poder de Dios viene a la voluntad del ser humano y entonces se une la voluntad humana con la voluntad divina. Y cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina bajo el consentimiento del ser humano, entonces el ser humano llega a un tipo de transformación, llega a un tipo de poder que casi no es permitido hablar al ser humano. Es que el ser humano se hace omnipotente. Omnipotente quiere dejar dicho que no hay nada que lo pueda vencer. Naturalmente, debemos de entender que eso es cuando el ser humano consciente le da el permiso a Dios de que Él tome su voluntad, que se siente en su trono de razón y haga de él suyo nada más, que haga de la voluntad del ser humano suyo nada más, que sea el guía. Por eso hay una declaración que nos dice, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Al el ser humano orar más, quiere dejar dicho dentro de lo más lógico, dentro de lo más equilibrado, que consulta y delega las necesidades, las aspiraciones, los deseos, los conflictos con Dios. Le da más permiso a Dios para que tome el control. Al darle más permiso a Dios para que tome el control, pues Dios va a obrar más poderosamente ante su necesidad, ante su dirección, ante su eficiencia, ante su protección. Entonces, por eso nos dice en el libro Camino a Cristo, en la página 70, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. Pon en la mano de Dios lo que tú vas a hacer y pon en la mano de Dios lo que tú no vas a hacer, porque no sabe qué será lo mejor, si lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer. Entonces, como nos dice, debemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo interviene directamente ante Dios para darle a conocer lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, orar y pedirle al Señor que al nosotros orar sea hecha la voluntad del Señor, no la nuestra. Juntamente, debemos de tener cuidado de tener un espacio para orar. Podemos orar en cada momento, en cada circunstancia, pero hay espacios que son más adecuados. También tenemos que tomar en cuenta con respecto al espacio, con respecto al tiempo, con respecto a quién nos acompaña para orar y con respecto a la circunstancia. Recordemos, orar tiene que ver más también con como un acto de reconciliación. Cuando la persona ora, está mostrando un acto de reconciliación entre él y Dios. Y cuando la persona ora,
también el Señor nos dice, tenemos que tomar en consideración si estamos reconciliados. Oración es estar adecuadamente reconciliado, porque, por ejemplo, por eso nos dice, si vamos a orar y hay algo que no está arreglado, debemos de arreglarnos con nuestro prójimo. Entonces, también nos dice cuando los discípulos estaban en el aposento alto, ellos el Señor lo mandó a que estén en el aposento alto, pero en el aposento alto ellos más estuvieron un momento al principio donde cada uno como que se acusaba uno al otro, pero entonces luego llegaron en la completa reconciliación. Y cuando llegaron a la completa reconciliación, entonces se derramó en ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces, una oración efectiva es cuando estamos reconciliados tanto con el cielo como en la tierra. La unidad en la reconciliación, eso ayuda a un poder y una efectividad, una eficiencia del poder de Dios en nuestra vida. Y recordemos de que el Señor dice, cuando se unen dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos para bendecirlos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en ese sentido, recordemos de que Jesús al orar, invitó a sus discípulos para orar, su círculo especial, para un lugar específico para orar. Recordemos Daniel, un hombre de oración, pero invitó a sus amigos también para orar. Ahí mostró reconciliación, mostró unidad, mostró lo que es. Debemos orar personalmente, pero también debemos orar pidiendo que otros nos acompañen de los círculos más íntimos de nosotros. Esperamos que Dios nos bendiga, esperamos que el Señor nos llene de su gracia, esperamos que el Señor sea siempre nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esperamos que entendamos de que Dios nos ha dado lo que es el privilegio de la oración, de conversar con nuestro Padre Celestial directamente y que entendamos que tenemos un medio que puede ser la base para obrar Dios con todo su poder, que es nuestra voluntad. La voluntad, sabiendo cómo usarla, es el poder más grande que el ser humano tiene para poder entonces enfrentarse a cualquier dificultad de este mundo y ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, que Dios nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia, que nos ayude a entender claramente la oportunidad del privilegio que Él nos ha dado, en lo cual al nosotros entenderlo, conocerlo y aceptarlo, no viene lo que es el temor, sino la confianza, sino el descanso, sino la paz, sino la efectividad. Y entonces seremos lo que Dios quiere, una fuente de poder, una fuente que va a compartir con lo demás esperanza en medio de las necesidades en un mundo que perece. Que Dios os bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor bendiga a este grupo, que el Señor nos fortalezca, que podamos orar siempre los unos por los otros, que podamos tener la claridad que en Dios hay poder, hay eficiencia, hay disposición, hay respeto, hay amabilidad y en Dios, al unirnos a Él, tenemos un reino por toda una eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que Él sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pastor, ¿puede Ok. la oración de pedida, por favor? Está bien, está bien. Santo, eterno, amado y bendito, compasivo y misericordioso Padre que estás en los altos cielos. Gracias por tu gran amor, por tu gran cuidado, por tu gran compasión
Gracias por tu palabra, la carta de amor que tú nos has enviado, la ha preservado, la ha guardado para que llegue a cada uno de los corazones necesitados, afligidos, angustiados, para que haya esperanza en medio de un mundo que perece, en medio de los corazones. Es tu palabra, la lámpara a nuestro pie, lumbrera a nuestro camino, que nos capacita, nos instruye, nos alienta, nos renueva, nos transforma por medio de tu sangre. Es capaz de hacernos una nueva criatura. Bendícenos en este momento con la bendición de entender y conocer tu cuidado. Bendícenos en este momento de entender y conocer que tú siempre nos bendices, siempre nos bendices, aunque entendamos o no entendamos tu amor o misericordia, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Obra poderosamente para que administremos nuestra vida, administremos tu palabra, administremos nuestro tiempo de tal forma que pueda ser agradable delante de tu presencia, de tal forma que pueda ser para acercarnos más a ti, para ser más efectivo, para honrar y glorificar tu nombre y para ser una bendición a todos aquellos que nos rodean conforme a tu divina voluntad. Derrámanos tu Santo Espíritu, llénanos de tu poder, cuídanos con tus ángeles y cúbrenos debajo de tus alas. Bendícenos y guárdanos ahora y siempre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bendiciones. Dios nos bendiga. Que el Bendiciones. Señor nos guarde.